Continuamos con nuestra serie de estudios basados en el libro de Primera Corintios y hoy tenemos que revisar el capítulo 10. Para aquellos que se hayan traído su Biblia, usted me puede ayudar abriendo el texto de la Escritura en Primera Corintios en el capítulo 10. Que el Señor nos ayude hoy a cubrir este tema. Vamos a orar. Mantenga su mano levantada igual hasta que llegue la Biblia, pero vamos a orar que el Señor nos ilumine para leer su texto. Señor y Padre, gracias. Eres tú el que nos concede el entendimiento, la sabiduría, no solamente para acercarnos a tus escritos, sino también para acercarnos a nuestra propia vida por tu palabra. Anhelamos, Señor, que nos ayudes y que nos des entendimiento, no solo, Señor, para leerlo, que es lo que hacemos cada domingo aquí, sino también para aplicarlo a nuestra vida y vivirlo. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primera Corintios 10, vamos a ir leyendo y comentando a medida que avanzamos en este capítulo. Dice así desde el verso 1: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, y todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Pareciera que Pablo nos está metiendo quizás en un nuevo tema cuando leemos el capítulo 10 y nada que ver. Pablo continúa con toda la idea que ha venido trabajando capítulos atrás. Y una de las ideas que se han rescatado de capítulos anteriores es que el apóstol Pablo contempla a la vida cristiana como una carrera, lo contempla también como una vida que no tiene que enredarse en otros asuntos, lo contempla también como la vida del agricultor. Quizás de estos, el símil que más se acerca a la descripción que Pablo va a usar en el capítulo 10 es ver a la vida cristiana como una carrera. Hoy vivimos en una generación donde están de moda los 5K, 10K, 21K, 42K, 500.000K. Y a la mayoría de nosotros les gusta quizás participar en esos K. Pablo quiere que de alguna u otra forma usted lleguemos a entender que los años que usted tiene o los que vaya a vivir, usted los viva bajo la perspectiva de una carrera. ¿Y esto por qué? David dice de que si bien nuestros hombres viven hasta los 70 y aún los robustos hasta los 80, por lo menos a usted y a mí nos da un panorama de hasta dónde, más o menos, podría llegar nuestra vida en buenos términos. Entonces le sugiero algo. Yo por lo menos quisiera vivir hasta los 85 años. A partir de esa edad, Señor, lléveme. Pero igual es que el Señor me lleve cuando quiera. Pero yo quiero vivir mi vida haciendo los 85 años K, donde cada año, cada día y cada semana serán parte de una larga maratón que no terminará hasta el día en que Cristo me quiera tener con Él o Cristo vuelva por segunda vez. ¿Y por qué es necesaria un poco esta ilustración inicial? Si usted alguna vez practicó atletismo o por lo menos vio a alguien practicar atletismo, se habrá dado cuenta que en esas carreras o en esos trotes, después de una buena insultada que decía el entrenador para animarlo a seguir corriendo, el entrenador tenía una frase que era más o menos así: si quieres, baja la cadencia, si quieres, anda un poco menos rápido, pero no te detengas, porque lo peor que puedes hacer es detenerte en medio de una carrera o en medio de una maratón. Y Pablo arranca el capítulo 10 hablando de una maratón que duró 40 años.
Pone como ejemplo al pueblo de Israel histórico y los llama también nuestros antepasados. No es tanto de que usted sea o no descendiente de judíos, de aquellos que salieron con Moisés en el 1400 y tanto antes de Cristo, sino más bien contemplarlos como antepasados en la fe. Gente que abrazó la misma fe que nosotros hemos abrazado, poniendo la confianza en el Señor y que arrancó una maratón de vida. Israel había estado esclavo durante algunos siglos en Egipto, especialmente la última generación, y luego por mano poderosa sale de Egipto, 10 plagas, un mar que se parte en dos y un pueblo que sale de la esclavitud a la vida. Muy bien, y comienza la maratón de 40 años. Y es muy interesante esto. Si usted revisa el libro de los números, que es el libro que recoge todos los números de ese pueblo, es decir, los censos, la gente, los hombres, mujeres, todas las estadísticas de Israel están allí en el libro de los números. Y usted ve cuánta gente entra y cuánta gente sale de Egipto. Toda la gente que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, a excepción de 2 personas. Vamos echando números. El censo dice que aproximadamente los hombres mayores de 20 años bordeaban las 600.000 personas. A esos hombres, cáselos. ¿Cuántas personas tenemos? Las mujeres no se cuentan en los censos para leva militar. ¿Cuánta gente ya tenemos? Si yo caso a estos 600.000 hombres. 1.200.000. A esa pareja de casados pónganle mínimo un hijo. Usted sabe que a los judíos les gustaba tener muchos, pero solo pónganle uno. ¿Cuántos tenemos? Hablemos en términos redondos. 2 millones de personas como mínimo. 2 millones de personas como mínimo salen de Egipto y solamente 2 personas ingresan a la tierra prometida. De verdad que la imagen puede aturdir, pero por lo menos eso nos deja entrever de que la vida con Cristo no se trata de un letrero de yo soy cristiano o alguna cosa así, sino que se trata de una carrera que hay que correrla todas las horas, todos los días, todas las semanas y todos los años que usted y yo vayamos a estar en esta tierra. Ahora, la intención de Pablo en hacernos pensar en toda esta gente que salió de Egipto, que cruzó el Mar Rojo, etcétera, etcétera, es la última parte. Sin embargo, de la última parte del verso 5, usted la puede leer, dice, sin embargo, la mayoría de ellos, y usted puede decir 1.999.998, no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y entonces Pablo nos está llevando a pensar un poco, y es algo que usted y yo por lo general no hacemos. Nosotros somos como sociedad unos desmemoriados históricos. ¿En qué sentido? Para hacerla fácil. Entonces usted está atravesando alguna situación y viene su papá o su mamá. Y para los que tuvieron papá y mamá se acordarán de eventos como ese. Usted estaba atravesando una situación y papá y mamá a usted le decían, mijito, eso que usted está viviendo se parece a una situación similar que yo viví tiempo atrás. ¿Y sabe qué, mijito? Y yo hice de esta forma y me fue mal. Pero como nosotros somos unos desmemoriados históricos, ¿qué es lo que les respondemos por lo general a ese tipo de cosas? Papá, mamá, yo soy una generación diferente. Y en última instancia, usted termina siendo y repitiendo el mismo error que cometió la generación anterior, que aprendió la lección y le quiso dar a usted una enseñanza para que usted no caiga en lo mismo. Pero ¿qué acontece con nosotros? Nos encanta ser unos desmemoriados históricos. Entonces, sentarse a escuchar las historias de los padres, de los abuelos o de los ancestros es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque usted es una generación diferente. ¿Está seguro? La humanidad sigue siendo la misma.
Y Pablo nos manda a pensar en eso, a no ser unos desmemoriados históricos. Y por lo menos Pablo utiliza el ejemplo de el pueblo de Israel como para hacerle acuerdo a esta iglesia de algo que le aconteció a un grupo de personas tiempo atrás y que la misma iglesia en Corinto podría estar repitiendo el mismo patrón. ¿Y cuál es el patrón? Pablo nos va a comenzar a dar una lista de cosas que estos antiguos hicieron y que ellos están en riesgo de volver a repetir. Pablo no está haciendo esto por malo, ni por sacar heridas antiguas a la luz. Pablo lo está sacando a la luz porque quiere poner en nuestros corazones un sentido de coherencia con la vida que hemos abrazado junto a Cristo. El verso 6 nos dice mucho de la intención de Pablo en hacer recordar. ¿Qué dice el apóstol? Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Con el propósito de qué? De que usted y yo no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y arranca una pequeña lista de incoherencias y de incongruencias que usted y yo podríamos frentear el día de hoy, así como los antiguos los frentearon ayer. Primera cosa, comienza Pablo diciendo en el verso 7, no sean idólatras. No sean idólatras. Y si bien el término hablará del culto hacia una imagen de piedra, madera, de lo que sea, cuadro, friso, yo que sé, Stonehenge, monolitos, lo que usted desee. Pero vamos al concepto propio de idolatría. Tiene que ver cuando usted le rinde culto a otras cosas que no es el Señor. Y hay algo interesante en cuanto a la idolatría. Dios se oponía férreamente a la idolatría con su pueblo, porque aparte de desconocer al Dios vivo, la idolatría deshumaniza a la persona que ha sido creada a imagen de Dios. Entonces, en el mundo antiguo había un dios, especialmente de los babilonios y los persas, llamado Moloch. Moloch. Y Moloch, para su culto, ¿qué demandaba? Demandaba que las personas que lo querían adorar ofrezcan a sus hijos, bebitos, recién nacidos, vivos y los quemen al fuego. Las idolatrías deshumanizan terriblemente. Hoy yo puedo tener nuevas formas de idolatría y que me deshumanizan también. Puedo yo ser una persona que tiene desórdenes alimenticios y que cada vez que yo veo una revista donde salen personas de talla 0, talla -1, -2 y -3, si es que eso existe, yo me puedo sentir tentado a continuar con mi desorden alimenticio por un supuesto culto a una imagen o a un supuesto culto de percepción personal. ¿Qué estoy haciendo con esa idolatría? Me estoy deshumanizando. Porque no solamente me estoy yendo en contra del Dios creador que me hizo a su imagen y semejanza, sino que también me estoy destruyendo a mí. Terrible. Y la familia sufre y la sociedad se corrompe, peor todavía. Yo puedo tener otra clase de idolatrías también, no sé, quizás a una vida social desenfrenada. Y entonces cada jueves de preli o cada viernes de farra para mí es imperdible. Porque en esos días, entonces, yo soy libre y yo soy quien quiero ser. Y probablemente, fin de semana, día a día, usted y yo podríamos estar en la escalera hacia abajo de convertirme en alguien narcodependiente o alcohólico dependiente. ¿Y qué estaría haciendo yo en esos casos? No solamente que yo estaría desestimando al Dios soberano que me hizo conforme a su imagen y su semejanza, sino que también yo me estaría deshumanizando a mí mismo. La idolatría tiene que ver mucho con ese sentido de deshumanizarme, porque le doy importancia a otras cosas que no es el Señor y le doy importancia a otros asuntos que no es lo que Dios plantea como importante. Yo puedo hacerme un adicto al trabajo
y adorar mi trabajo y pasar 25 de 24 horas trabajando. Sí, probablemente, y usted se convierte en un adorador, no sé si del trabajo, del dinero, de la realización personal. La verdad no tengo idea, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, a usted su cuerpo le va a pasar factura, porque de tanto mal dormir, tanta preocupación y tanta cosa, su cuerpo le va a pasar factura un día. Segunda cosa, usted va a perder su presencia dentro de la casa. ¿Y dónde está papá? En el trabajo. ¿Y dónde está mamá? En el trabajo. Y los hijos se crían con otras personas que no son ustedes. Y cuando esos chicos les toque armar familia, tienen un concepto distorsionado de familia. Luego viene el sufrimiento. Las idolatrías me deshumanizan. No solamente enfocamos el tema del culto a algún tipo de imagen, estatua, monolito, como decíamos, pero sí también a validar las cosas que nosotros les damos la primera importancia en el corazón. ¿Qué hizo Israel? Israel hizo eso. El Israel histórico. Dios los había sacado de Egipto, Dios les pedía que sean fieles, y mire que los primeros 5 versículos tuvieron una descripción linda de la gracia de Dios. ¿Cómo fue la gracia de Dios para ellos? Estaba en el desierto, les dio agua. Estaba en el desierto, los cubrió con una nube para que tengan sombra siempre. Estuvieron en el desierto, comieron maná. Siempre fueron objetos de la gracia divina. Dios estuvo allí con ellos. Pero ¿cómo reaccionaron ellos para con Dios? Prefirieron ser idólatras. Y en esa idolatría terminaron deshumanizados. Lo siguiente que plantea Pablo, allí mismo en el capítulo 10 y en el verso 7, es súper interesante, porque luego dice, no sean idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, y agarra frases de Moisés, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y eso es otra cosa. Cuando yo tengo algo a lo cual idolatro y que no es Dios, esas cosas me van a llevar a mí al desenfreno, al abuso, al exceso, al caos y por ende a la destrucción. Comprarse ropa no es malo, pero si usted le tiembla la tarjeta todos los días de la semana por comprarse un pantalón o una blusa nueva de marca, y usted comienza a comprometer el presupuesto de la familia, y usted en vez de traer bienestar le trae desbeneficios a su familia, usted y yo tenemos un problema de idolatría. La idolatría me lleva al desenfreno. Ese desenfreno me deshumaniza, me desvaloriza, me destruye y destruye a los que están conmigo. Entonces, no en vano Dios dice, no tengas otros dioses, no tengas otros ídolos, no solamente porque atentan a la figura del Dios soberano al cual adoramos, sino también porque hay una repercusión para nosotros. Y se entregó al desenfreno. Entonces, primeras 2 cosas que hay allí. No le haga a la idolatría, no le haga al desenfreno. Usted y yo terminamos mal después de eso. Y si no se acuerda, acuérdese de su propia vida. Y si en su vida no hay ejemplos de eso, le aseguro que en alguno de sus antepasados, sus papás, sus abuelos, habrá algún ejemplo de lo que el desenfreno es capaz de hacerle a una persona, a su familia y a su sociedad. Verso 8, continúa Pablo diciendo, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, porque en un solo día perecieron 23,000. Y es interesante cómo Pablo hace clic del tema con la fornicación o la inmoralidad sexual y que caiga casi que toda una población. Para usted y para mí no suena tanto 23,000 personas, aunque es bastante gente. Pero según los censos que están en el libro de los números, algunas tribus tenían 22,000 personas, 23,000 personas. Así que en términos numéricos es hablar como diciendo,
la gente de tal provincia del Ecuador se entregó a esta forma de pecado y toda la provincia desapareció. ¿Qué le parecería un ejemplo así? Y que de un momento a otro usted va a visitar una provincia de nuestro lindo Ecuador y lo único que usted encuentra son casas vacías. Ya no hay gente, ya no hay poblaciones. Porque el asunto con el pecado es que termina destruyendo a comunidades enteras. Y es muy digno de analizar de que la fornicación o la porneia, usted ya sabe hablar griego, ¿cómo se dice fornicación o inmoralidad sexual en griego? Porneia, exactamente. ¿Y qué es porneia? Cualquier cosa que no está dentro de las 3 características de Dios para la sexualidad. ¿Cuál era? Tiene que ser dentro del matrimonio. Tiene que ser monogámico, es decir, una sola persona con una sola persona. Y tiene que ser heterosexual. Muy bien. ¿Por qué Pablo habla de la fornicación o de la inmoralidad sexual? Porque la porneia tiene esa característica. Porneia suena a pornografía y es súper interesante, porque cuando se habla de eso, se habla de hacer de la otra persona un objeto. Y para algunos que quizás tienen algún consumo de esta cosa en Internet, es terrible la industria y los números que están detrás de la industria pornográfica. Y por si acaso usted me diga, aquí hay jovencitos, le digo algo, 3 de cada 4 preadolescentes entre los 9 y 10 años de edad ya habrán probado pornografía al estar en estas edades. Así que mientras usted, papito, mamita, cree que su hijo no sabe nada, su hijo a usted ya le dio la vuelta 3 veces y ya supo la forma de hackear la clave del Internet o de robarse el Internet de al lado para ver en su dispositivo móvil eso. ¿Qué números están detrás de eso? Cantidades astronómicas de dinero que van desde mafias en que raptan a chicas de distintas poblaciones del mundo, las drogan para hacer videos, las obligan a hacer cosas que están en contra de su voluntad. Y por último, si son personas que por su propia voluntad han adentrado en el negocio, porque quieren, no sé, salir adelante en esa esfera de la sociedad, han destruido, objetivizado, cosificado el asunto de la sexualidad. Entonces hay un asunto ético, pues. Cuando hay un consumidor de pornografía, está apoyando la existencia de mafias internacionales que raptan y objetivizan a las muchachas. Están apoyando el consumo de drogas para hacerlas dependientes de esa industria. Están apoyando nuevas formas de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que me dice el apóstol Pablo? Que tiene toda la razón. La porneia, en cualquiera de sus esferas, deshumaniza a toda la sociedad. Aunque para usted esté tan lejos de un clic, pero ese clic puede hacer lo que Pablo dice. Muchos cometieron inmoralidad sexual en ese pueblo antiguo y en ocasiones tribus enteras desaparecieron a causa de esa maldad o de ese pecado. Terrible. Pablo nos manda a reflexionar, y esto solo hablando de los números de esta industria, entre comillas, pero espero que por lo menos con esta mención usted haga de eso su enemigo. O haga enemiga esa industria de su corazón. Verso 9, continúa el apóstol Pablo con su lista. ¿Cómo comenzó la lista? No le haga la idolatría deshumaniza. No le haga el desenfreno también lo va a terminar deshumanizando de otra forma. No le haga la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual va a destruir al núcleo familiar. Siguiente cosa, dice Pablo, no pongamos a prueba al Señor como hicieron algunos y murieron víctimas de serpientes. Y eso era algo interesante que aconteció en el Antiguo Testamento. La gente comía maná, no el grupo musical, pero sí una escarcha que caía del cielo y la gente podía recoger eso como algodón de azúcar y eso era la comida de todos los días.
El problema estuvo en cuando el pueblo comenzó a decir cosas como todos los días maná. Otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no, porque con la mitad del sábado es el Shabbat, y domingo, maná, 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 maná. Y entonces el pueblo comienza a hacer algo. En Egipto nosotros comíamos pescado, comíamos melones, puerro, sandía, calabaza. Y tú y tu Dios nos han traído a esta vivencia para solo comer maná y tomar agua. El pueblo despreció la provisión de Dios. Y en eso se podría resumir mucho esta cuestión de poner a prueba o tentar a Dios en medio de la maratón de la vida. ¿Cómo yo tiento a Dios? Simple, cuando usted desprecia la provisión de Dios para usted. Y no estoy hablando solo con que usted tenga comida en la casa, pero estamos hablando en que usted y yo despreciamos todas las cosas que el Señor permite en nuestro caminar que sirven para nuestro bien. Es decir, todo. Lo que Pablo en otra carta decía, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman al Señor. Entonces, no tiente al Señor. Y me llama la atención eso de allí. Y algunos murieron víctimas de serpientes. Y eso es bien chistoso. Porque el pueblo de Israel era gente de desierto, pues. O sea, es gente de río Nilo. Hay serpientes por todas partes. Y uno se pone a pensar, está el campamento de Israel en el desierto y de repente aparecen cobras o serpientes ardientes, como dice el texto. Aparecen cobras y sucede que el pueblo, de agarrar una piedra y echarla en la cabeza y acabar con la cobra, se mueren de miedo. Entonces vinieron las serpientes y los mordieron a todos envenenados. ¡Qué cosa tan terrible! Y sucede algo allí. ¿Por qué no le echaron una piedra encima? Porque sucede que en Egipto había una diosa que se hacía representar como una serpiente y se llamaba Termutis. Es decir, el pueblo prefirió el culto idolátrico antes que seguir las instrucciones de Dios. Qué cosa tan terrible. Y por culpa de eso, perecieron. Alguien estimó de que Israel, al haber perdido aproximadamente, haber enterrado aproximadamente 600,000 personas en el desierto, mientras estuvieron los 40 años dando vueltas en el desierto, alguien estimó es como tener 90 muertes diarias durante 40 años. Y eso es terrible, porque el pueblo que estaba viviendo eso debió haberse dado cuenta, ¡hey! La gente está muriendo porque no le hace caso a Dios. La gente le está yendo mal porque no le está haciendo caso a Dios. ¿Y sabe qué? El pueblo no aprendía. ¡Qué cosa tan terrible! La humanidad es una humanidad desmemoriada, históricamente hablando. Mire usted más adelante. Continúa acá. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Allí ellos criticaron a Moisés, diciendo que Moisés no es el único chévere y que ellos también podían ser como Moisés. E hicieron todo un cabildeo de esas maquinaciones por debajo de la mesa y Dios tuvo que establecer justicia. Cayeron también. En todo caso tenemos completa nuestra lista. No le haga la idolatría, no le haga el desenfreno, no le haga a la porneia, tampoco ponga a prueba al Señor, ni murmure, porque nada de eso le hace bien. Ofende al Señor, lo destruye y lo deshumaniza a usted y le hace daño a la sociedad en la cual usted se desenvuelve. Usted no puede quitar esas características del pecado. Continúa el verso 11 y Pablo otra vez vuelve a mencionar: esto no es ni para sacar culpas antiguas ni nada de eso, pero estas cosas uno las tiene que saber leer. ¿Para qué? Para que nos sirvan de ejemplo. ¿Y qué más dice? Y quedó escrito en las páginas de esta Biblia para advertencia nuestra, pues nosotros somos los que hemos llegado a los tiempos del fin. Por lo tanto,
Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y ese versículo tiene que ver con las personas que están seguras de su propia sabiduría. Hermano, ¿cómo usted me va a decir de que los principios de la Biblia son aplicables para el siglo XXI? Hoy el conocimiento humano, la ciencia ha avanzado, la tecnología es el referente de que vivimos días diferentes y mejores. ¿Qué me diría el apóstol Pablo? Si tú crees que eso le da firmeza a tu vida, ten cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque firmeza en la vida, por lo menos en este capítulo, tiene que ver con que yo tengo una memoria histórica, veo las cosas que ni a Israel, ni a mí, ni a mis antepasados familiares le salieron bien, y que ahora yo en Cristo puedo en sano corregirme por la gracia de Dios. Y continúe con la lectura. Dice así, verso 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Le cuento algo para aquellos que les guste un poquito la filología y las palabras cómo se relacionan. En ocasiones a veces se lee y se dice, la tentación viene del diablo, la prueba viene de Dios, ¿sí o no? Pero cuando uno revisa el texto bíblico, la misma palabra griega que se utiliza para tentación es la misma palabra griega para prueba. Así que las dos son intercambiables. Me voy a ayudar de un texto de Santiago y se lo parafraseo. Santiago capítulo 1 desmitifica muchas cosas, porque Santiago en el capítulo 1 dice, si alguno es tentado, no piense que es Dios quien le tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Y por eso el apóstol Pablo, que es coherente con Santiago, puede decir al inicio del texto que usted leyó, en el verso número 6, para que no nos apasionemos por lo malo. Así que estas advertencias que Pablo nos hace en el capítulo 10 es para trabajar con nuestra concupiscencia. Y entonces en ocasiones nos pasa algo y decimos, es que Dios está haciendo esto para que yo tal cosa y tal cosa, es que Dios me está probando, o la tentación ha venido a mí. Por lo menos tengo dos fuentes para este término que se ha traducido como prueba o como tentación. Dos fuentes: mi propia concupiscencia y el mundo caído que me rodea. Cuando estas dos cosas se unen, hacen un cóctel molotov terrible. Entonces, usted puede tener una debilidad por la pornea. ¿Y el mundo qué le ofrece? Gratis. Entonces, probablemente usted tiene problemas con su carácter y no sabe ejercer el dominio propio, que es fruto del Espíritu de Dios. ¿Y el mundo qué le ofrece? Situaciones tensionantes, donde usted, ¡boom!, explota. Pero Pablo vuelve aquí a tratar a Dios como la fuente de gracia. ¿Qué hizo Dios con la gente en el desierto? Le dio maná, le dio agua, le dio sombra, le dio calidad de vida en esos 40 años. Ahora aquí, ¿cómo Dios manifiesta su gracia? De que en medio de mi prueba o de mi tentación, ¿qué es lo que provee Dios para mí? Dios provee la salida. Sal de allí. Y se vuelve a ver otra vez la fidelidad de Dios en esta larga carrera que es la vida en Cristo, donde lo peor que usted y yo podemos hacer es detenernos. Después se le llena de gases esto y le duele la vida entera, hablando de los que han corrido un poquito. Entonces continuamos. Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Muy bien. Verso 14. Por lo tanto, mis queridos hermanos, negocien con la idolatría. Ya hablamos de eso. Negocien con la porneia
negocien con el desenfreno. ¿Dice eso el texto allí? No. ¿Qué hago frente a esas cosas que pueden ser placenteras, bonitas, chéveres, pero que en última instancia me deshumanizan, destruyen mi comunidad, mi sociedad se destruye por la sumatoria de lo que cada individuo va haciendo y por encima de ello ofenden al Señor y desprecian la provisión de Dios? ¿Negocio con eso? No. ¿Qué me dice el texto? ¡Huye! De esas cosas, huye, no negocie, huyen de la idolatría. Verso 15, Pablo se pone un poquito ya más sarcástico. Me dirijo a personas sensatas. El que es sensato, escuche mi consejo. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Y entonces Pablo comienza con un texto que va del 16 hasta el 22, donde va a trabajar la coherencia que debe haber en nosotros. Y leámoslos de una sola. Dice así: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos en la Santa Cena, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Hay un solo pan del cual todos participamos, que es Cristo. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Recuerden otra vez al pueblo de Israel, hace tiempo atrás, como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio de los gentiles que ofrecen a que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y si bien Pablo está tratando mucho el tema cultural de la comida que se ofrecía a los dioses y luego iba para el restaurante que quedaba justo al lado, o la carnicería que estaba al lado del templo pagano, aterrizando esto en nuestra realidad sería: si estamos en Cristo, nuestra vida se maneja ahora de forma coherente con Cristo. Y entonces hagámosle preguntas al texto. La idolatría en todas sus esferas, donde no solo estamos considerando piedra, palo, pintura o lo que sea, sino también otras cosas, y que usted y yo sabemos a la cual somos adictos. Y usted conoce el ídolo que aún está en su corazón. ¿Qué me diría Pablo? ¿Es coherente vivir en idolatría y decir que tenemos comunión con Cristo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No es coherente. Es coherente ser parte del cuerpo de Cristo y vivir con porneia, sin siquiera luchar en contra de eso. No es coherente. Es coherente tener comunión con Cristo y dedicarme al desenfreno. Pablo dice: piensen, no es coherente. Esas cosas es como detenerse en la maratón, y no solo que detenerse, sino que correr en dirección contraria a la meta. Porque la vida cristiana es como una carrera. ¿Cuánto tiempo va a durar? 70 AK. 70 años K, 80 años K. Esa es la maratón que me toca correr a mí. Y Pablo me dice: en esa maratón seamos coherentes. Sea coherente. La murmuración es coherente con Cristo. No es coherente. Entonces, si usted y yo ya descubrimos que algo no es coherente con Cristo, ¿qué hago con eso? Salga corriendo, no negocie. No, es que esto es gradual. La lucha es constante, pero el decidir huir, eso es corte y confección. Huimos de eso porque no es coherente con Cristo. Siguiente, vamos al último bloque, del 23 hasta el 33.
Y entonces Pablo va a usar ciertos refranes de la gente de ese entonces. La gente de ese entonces tenía el refrán: Pablo, todo me es lícito. Y Pablo, ¿qué les dice? No todo conviene. No todo es provechoso, traduce NBI. Lo vuelve a repetir, parece que era un refrán muy común en la época, ¿no? Muy similar al de nuestra época, ¿sí o no? Me pueden quitar esto o lo otro, pero no me podrán quitar lo vivido. ¿Sí o no? Ok. Entonces Pablo tiene otro refrán. Todo me es permitido, dice la gente. ¿Y qué dice Pablo? Pero no todo, y me gusta cómo traduce NBI, no todo es constructivo, o no todo edifica. O sea que ahora que yo estoy en Cristo, ¿cómo yo voy a discernir las cosas que a veces mi concupiscencia demanda o que el mundo me ofrece? ¿Cuál va a ser la pregunta que le voy a hacer a eso? ¿Edifica? ¿Qué construye? ¿Es constructivo eso? Y si mi respuesta a cualquier pregunta de esas es no, entonces no es congruente con Cristo. Y si no es congruente con Cristo, deséchelo, porque no sería coherente. Si, como dice Pablo, bebemos la copa y comemos el pan como símbolos de que tenemos unión con Cristo Jesús y con la Iglesia. Continuemos. Hagamos una sola lectura desde el verso 25 hasta el verso 30, porque ahí netamente se va a meter al tema cultural. Coman de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Se acuerda del chifa que pusimos como ejemplo hace tiempo, con la imagen de Buda y el gatito? Ok. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó. Acuérdese, a los débiles en la fe. Usamos la libertad para no hacer cosas que le puedan hacer daño a mi hermano. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Acuérdense que el tema de la comida era un problema acá, pero no nos podemos olvidar de nuestros 5 puntitos de la lista que sacamos anteriormente. Para resolver el tema de la comida y ya no tener que responder preguntas, hermano, y si me invitan a un jaguar locro, ¿qué hago? Ya. En la Biblia hay un sinnúmero de temas que uno tiene que revisar el último comentario con respecto a ese tema para tener una postura. Entonces vamos, los veganos se van al Génesis, a la parte donde Dios les dice a la gente, les he dado de todo árbol y de toda hierba verde del campo y les será su alimento. Entonces dicen los veganos, ahí está, todos tenemos que hacernos veganos. Pero luego más adelante, el señor Noé es librado de esta inundación terrible y después de que el señor Noé sale a la tierra, Dios le dice a Noé, Noé, de todo lo que se arrastra en la tierra, agarra, mata y come para tu supervivencia. Muy bien, ¿hubo un cambio de dieta? Hubo un cambio de dieta, de vegetales a proteína animal. Ok, vamos más adelante, Moisés. Y Moisés se maneja una lista increíble, animales limpios, animales impuros, cuestiones éticas, de salubridad, etcétera, etcétera, pero en la época de Moisés, comerse un ceviche de camarón, imposible. Cuy asado, peor. Fritada, menos, en la vida. Pero pasa el tiempo y usted luego va al libro de los Hechos. Y en Hechos usted encuentra, porque había que tener cuidado de los judíos que recién habían comenzado en la fe, entonces las declaraciones fueron sencillas, facilito. Absténganse de toda fornicación y de la carne consagrada a los ídolos y de toda sangre. Se acabó, no va más.
Pero cuando ya Pablo le escribe a los corintios, esta ya es la última instrucción en cuanto a comida. Y entonces, ¿qué dice Pablo con respecto de la comida? ¿Coma qué? Coma todo. Y dele gracias a Dios por eso. Y resolvimos el tema de la dieta. ¿Ya? Coma lo que usted quiera. No entre en excesos. Si no, su cuerpo le pasa factura. Pero usted puede comer de todo. ¿Ok? En todo caso, me reservé los últimos versículos para el final. Dice así, porque aquí estaría la enseñanza central de todo el capítulo 10. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Es decir, de que usted y yo nos vamos a preguntar cada vez que hacemos algo si eso es conforme a la glorificación de Dios. Y si yo estoy dentro de estas 5 primeras cosas, yo estoy dentro de estas 5 primeras cosas. Todos tenemos nuestros ídolos y todos tenemos nuestros asuntos. Cada vez que la tentación me visite, la mejor pregunta que me puedo hacer es, 3 preguntas en sí. ¿Es coherente con Cristo? ¿Es coherente con Cristo? ¿Me hace bien a mí y a mi hermano? Y tercera y última pregunta, ¿obra la gloria de Dios? Si usted tiene sí a esas 3 preguntas, dele. Si usted tiene un no en una de esas 3 preguntas, pare el carro y deténgase a pensar. Al final Pablo dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, y hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mis propios intereses, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. 3 preguntas que usted se tenía que hacer, ¿se acuerda? Primera cosa, ¿es congruente con Cristo? ¿Es coherente con Cristo? Segunda pregunta, ¿me hace bien a mí y a mi prójimo? Eso nunca lo puede separar. ¿Me hace bien a mí y a mi prójimo? Y tercero, ¿es coherente con la gloria de Dios? ¿Glorifica a Dios lo que voy a hacer? Usted tiene sí a esas 3 preguntas, dele. Si por ahí una le sale no, frene el carro, hágalo a un lado y siga corriendo la carrera. No pare, no se quede en el desierto, no se quede tendido en medio de la calle, de la vida. Viva sus 70 o sus 80 años acá, siguiendo a Cristo y luchando por lo que Él le ha dado a usted. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote con humildad que nos muestres, que nos dejes saber cuáles son esos ídolos que tenemos en el corazón. Son variados, se saben camuflar, usan buenas máscaras esos ídolos, pero ahí están. Ayúdanos a verlos, ayúdanos a desecharlos. Perdónanos, Señor, también si hemos dado lugar a la porneia en cualquier esfera. Limpia nuestra vida, Señor, y ayúdanos a seguir corriendo. Líbranos, Señor, de usar nuestros labios para murmurar o hablar mal o lanzar cascaritas cada vez que hablamos. Enséñanos, Señor, a ser coherentes con Cristo, a no tentarte despreciando lo que tú haces por nosotros. Y al mismo tiempo te pedimos que nos permitas caminar seguros de que tu provisión, tu fidelidad, tu compañía están junto a nosotros siempre. Y permítenos, Señor, en todo ser coherentes con Cristo, buscar el bien de nuestro prójimo y glorificarte a ti en todo lo que edifica, en todo lo que te honra. Permítenos vivir así esta semana y el resto de nuestras vidas,
sin detenernos, sin desmayar, junto a ti. Bendícenos en esta semana y sé con nosotros, tal como lo has prometido, hasta el fin del mundo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.